8:00 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. En los títulos te contamos que una de las noticias de la jornada tenía que ver con el paro general que se está desarrollando en Tierra del Fuego. Para charlar un poco sobre esta situación, también te contamos el decreto publicado en el boletín oficial por el gobierno con la baja en los aranceles. Estamos en comunicación con Victoria Woto. Ella es legisladora provincial de Tierra del Fuego y presidenta del PJ de Ushuaia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. Buen día, Fernando, Demián, Lorena y a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo arrancó la jornada en Tierra del Fuego? ¿Cómo se están preparando para esta jornada, no? Bueno, en principio ya hace una semana que Tierra del Fuego vive una situación de muchísima preocupación y angustia entre los trabajadores, porque esto fue anunciado en una conferencia de prensa por el vocero presidencial y estábamos a la espera del decreto que salió y fue publicado en el día de ayer para conocer los alcances de estas medidas. Sí. Lo cierto es que efectivamente lo que habían anunciado públicamente es lo que dice el decreto: bajan los aranceles a los productos importados de manera gradual, en una primera etapa al 8%, que es la mitad de lo que venían pagando, y en enero del 2026 lo llevan al 0%. Es decir, que los productos importados como celulares no van a tener impuestos o aranceles a la importación, y eso hace que los productos que fabricamos en Tierra del Fuego no estén en condiciones de competir con los productos importados, ¿no? Entonces, te hago esta pregunta desde Buenos Aires. ¿La sociedad fueguina entiende las consecuencias de estas resoluciones? Sí, no solo lo entiende, sino que además ya lo ha vivido, Fernando. Por eso también la situación que se ha generado acá en la época de la convertibilidad y la apertura de todas las importaciones, las fábricas se retiraron de Tierra del Fuego, la poblada fue masiva, tuvimos el primer muerto en democracia, que fue Víctor Choque, un empleado metalúrgico. En la época de Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri decide bajar los aranceles a las importaciones de las notebooks, también en el mismo argumento que utilizan hoy el gobierno de Javier Milei, que es que los productos van a salir más baratos, ¿no? Fue el mismo argumento. No solo no se vio en el mercado ese impacto en los precios, porque se vieron más baratos cuando ingresaron durante el primer mes, pero después subieron su precio, entonces los encontrábamos al mismo precio que antes de la medida, sino que además en Tierra del Fuego se perdieron 5.000 puestos de trabajo vinculados a la fábrica. Tierra del Fuego fue la provincia más rápidamente perjudicada por esas medidas económicas de Mauricio Macri. Entonces, en la memoria de los fueguinos y las fueguinas ya está latente esta situación de lo que impacta cuando un gobierno nacional decide desproteger a la industria, ¿no? Y qué impacto tiene eso, que no solo es gravísimo que 8.000 personas que trabajan en la fábrica de Tierra del Fuego hoy vean peligrar su trabajo, sino que eso impacta en la economía local. Digo, es un ingreso menos para la peluquería, para el taxista, para el comercio del barrio, es un ingreso menos en una provincia que tiene 200.000 habitantes, ¿no? Sí. El principal empleador es el sector industrial en Tierra del Fuego. La jornada ya arrancó, veíamos nosotros desde la televisión en la puerta de BGH y en otras fábricas que está comenzando la movilización. ¿Qué esperan para la jornada de hoy? ¿Y hay alguna esperanza de que el gobierno escuche, dialogue? Lo que se siente en los trabajadores y en las trabajadoras es mucha angustia, mucha preocupación y una mirada de que es poco probable que den marcha atrás con la medida, ¿no? Por cómo viene manejándose el gobierno nacional con una actitud absolutamente soberbia. Efectivamente tienen esta mirada perversa, porque lo ha dicho también el vocero. Bueno, dice, 60.000 personas se quedan sin trabajo en la Argentina contra 47 millones de argentinos que van a comprar más barato, ¿no? Primero, que es mentira que van a comprar más barato, sí lo van a hacer el primer mes, pero después no.
y segundo, que efectivamente les importa poco las fuentes laborales, ¿no? Son un costo necesario para ellos, esas familias que se quedan sin sus ingresos, ¿no? Pero bueno, hoy hay un paro general en toda la provincia, con adhesión del Sindicato de Comercio, con la adhesión de las cámaras de comercio de la provincia, se adhirieron también sindicatos que tienen que ver con vigilancia, con limpieza, porque no solo la UOM, sino que la fábrica obviamente tiene toda la operatoria logística, entonces el sector de camioneros también tiene trabajadores que dependen de esta decisión, el sector de vigilancia, como te decía recién, bueno, en muchos gremios. En Ushuaia más de 32 sindicatos se adhirieron al paro general, y va a haber una concentración a las 10 de la mañana en Río Grande, en las puertas de una de las fábricas, en Tolwyn, que no tiene fábrica industrial, pero Tolwyn ha decidido plegarse a esta decisión porque también está este entendimiento de que la industria maderera de Tolwyn, por ejemplo, que es una de las industrias que no está bajo el régimen de promoción industrial, pero que hace fuerte la economía de esta tercera ciudad de la provincia, los aserraderos venden los pallets en los que la fábrica sacan sus productos de la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, obviamente hay un impacto también en la industria maderera, así que Tolwyn se ha adherido al paro, también hay una concentración en Tolwyn, y en Ushuaia hay una concentración en la planta TREP de uno de los grupos industriales, y una movilización hasta la plaza cívica de la ciudad, que bueno, es el centro cívico, ¿no? Así que veremos cómo transcurre la jornada. Obviamente nosotros vamos a estar participando, vamos a estar presentes, como lo hemos estado en otros momentos, que la industria ha pasado momentos muy complejos, pero la verdad, bueno, presentamos también en la legislatura una resolución de la Cámara Legislativa, la firmaron todos los bloques legislativos, menos los integrantes de La Libertad Avanza, para exigirle al Gobierno Nacional que retrotraiga esta decisión, para pedirle al gobernador que convoque a diputados, senadores, legisladores y todas las autoridades para encarar un plan de acción y evaluar la vía judicial también para defender nuestro régimen industrial. Ya son un poquito más de las 8 de la mañana. ¿Se siente el clima de paro en Tierra del Fuego? Ya anoche se sentía, Fernando, anoche ya se sentía. Fui al supermercado a comprar y generalmente en el horario de las 9 de la noche los supermercados acá están llenos y ya anoche no había nadie en la calle. Ya anoche se sentía así. El gobierno anunció un comando unificado para utilizar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. ¿Está militarizada la zona o se siente eso? Y Tierra del Fuego, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, tiene mucha presencia de las fuerzas nacionales. No te olvides que la ciudad es fundada con la creación de una subprefectura en Ushuaia, y tenemos presencia de gendarmería, de prefectura, de la Armada, de todas las fuerzas nacionales. Entiendo que el comando que pretenden poner operativo tiene que ver con eso, con las Fuerzas Armadas Nacionales, porque el gobernador no ha dispuesto nada respecto a eso con la Policía Provincial. Obviamente que esta noticia la hacen circular horas previas del paro, de la movilización que hay en Ushuaia, para infundir temor en los trabajadores que ya están asustados por sus puestos de trabajo, y el objetivo es, de alguna manera, frenar la movilización en Tierra del Fuego, ¿no? Entiendo que tiene que ver con ese objetivo. La verdad es que la única manera en que una decisión de estas características cierre el Tierra del Fuego en la Argentina es con represión, ¿no? El ajuste y el desempleo que va a generar esta medida solo va a cerrar con represión, porque los trabajadores metalúrgicos tienen una historia muy grande, como decía recién, a lo largo de la historia, en defensa de sus puestos de trabajo, ¿no? Victoria, la verdad que estamos bastante preocupados con esta decisión. Victoria, Damián Verduga, ¿cómo te va? Damián, ¿cómo estás? Bien. El año pasado, en 2023, Milei ganó en Tierra del Fuego. Quisiera que me dijeras qué te parece que pasó ahí, qué pasó y qué pasa ahora con eso, porque estamos año electoral además y ganó en la provincia. Ganó el balotaje, sí. No ganó las generales, ganó en balotaje. Yo creo que nos impactó el escenario nacional. Creo que hay una situación, hay una decisión de este sector de la comunidad en Tierra del Fuego que votó a Javier Milei, que no creyó que iba a tomar decisiones de estas características. Ustedes no se olviden que él en campaña dijo que no iba a tocar la 19640,
lo dijo y habló que eran derechos adquiridos. Entonces su discurso no fue confrontativo contra el régimen industrial, y los fueguinos que lo votaron entendieron que no había un riesgo cierto ahí, ¿no? Sí. Igual era medio naif creer eso, ¿no? Porque conociendo a Milei... Bueno, pero ellos tienen un aparato ellos tienen un aparato comunicacional muy grande, tienen una capacidad muy grande de instalar ideas de debate desde la absoluta mentira. Yo ayer lo decía, estoy horrorizada con el nivel de hipocresía de Sturzenegger. Sí. Pero horrorizada, porque es el tipo que estuvo en el megacanje desde la Rúa. Sí. Fue el tipo que condujo al Banco Central en la época de Macri, que hizo que la moneda se devaluara 217% en 8 meses. Que estuvo él al frente del Banco Central. Fue cómplice del endeudamiento por 44 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Dejaron una economía devastada. Fue parte de ese gobierno que a Tierra del Fuego le quitó 5.000 puestos de trabajo en el primer año del gobierno y la destruyó. Y hoy viene, como si fuera una figura renovada de la política, a encarar la discusión con Tierra del Fuego. La verdad es que el tipo vino 3 veces a nuestro país sin que nadie lo haya votado, porque son todos cargos designados, a hacerlo miedo al país. Sí. Y él habla de la casta, o Luis Caputo diciendo: yo soy el artífice de esta decisión, perjudicando a mi primo, porque el primo de Luis Caputo es dueño de una de las empresas metalúrgicas que opera en Río Grande con los celulares. Sí. Y dice: quiero ver quién perjudica a su primo. Es mentira, porque Luis Caputo no está perjudicando a su primo. Su primo hizo mucha plata gracias al subrégimen de promoción industrial en nuestra provincia y no perdió nunca todos estos años que los trabajadores tuvieron congelados sus sueldos los últimos 2 años, y va a seguir ganando, porque los empresarios se convierten y reconvierten su capital en importadores. Claro. Sí, aparte el primo no vive de eso, vive de eso y de 10 otro millones... tanto de cosas, pero además claro. no le van a destruir la unidad productiva, lo van a reconvertir. Claro. La que queda, cuando hablan de reconversión de la industria, que esto hay que tenerlo claro, hay varios mitos que se hablan sobre la producción de Tierra del Fuego. Sí. Uno es que ensamblamos, ¿no? Sí. De forma peyorativa, como que traemos una cajita, la desarmamos, la volvemos a armar y la volvemos a mandar al continente. Eso Sí. es mentira. Sí. En todo proceso productivo hay una etapa de ensamble, porque las empresas grandes deciden construir de acuerdo a los regímenes que más le convengan, la plaqueta en un lado, la tapa en el otro, la contratapa en el otro, y tienen terminales de armado. Por ejemplo, la industria automotriz de Córdoba ensambla también. Sí. Nosotros somos terminales de armado de algunas de las marcas grandes, por ejemplo Samsung y Motorola, que eligen Tierra del Fuego para terminar sus productos, y eso habla de la calidad del proceso productivo de Tierra del Fuego, porque está certificado por estándares mundiales, pero además también fabricamos, porque sobre el 64% de lo que lleva un aire acondicionado, todo eso se fabrica exclusivamente en Tierra del Fuego. Sí. Cuando se implementó el Conectar Igualdad, que fue el mejor momento de las notebook y las netbook en Tierra del Fuego, todo el proceso productivo, incluso el software, se creó en Tierra del Fuego. Fue 100% industria nacional. Entonces, hay una idea de permanentemente de demonizar el proceso productivo en Tierra del Fuego, y hay mitos que se van instalando sobre que no funciona. Otro mito es que los empresarios pierden, porque los empresarios se reconvierten en importadores. Y si ellos se reconvierten, porque esta es la otra discusión, hay que reconvertir la industria de Tierra del Fuego. Durante 50 años no reconvirtieron su actividad productiva. No hay reconversión que asegure que los puestos de trabajo sigan en vigencia. Por ejemplo, la salmonicultura va a emplear 1.000 personas, contra 8.000 que emplea la industria metalúrgica. Claro. 7.000 van a quedar en la calle. Claro. Si le damos el valor agregado al gas, que hay que hacerlo y estamos en ese proceso, vamos a emplear 1.200 personas. Van a quedar 6.800 en la calle. Claro. No hay reconversión que garantice tantos puestos de trabajo. Entonces, claro, la reconversión le conviene al empresario, porque no pierde sus ganancias y sus capitales. Pero los trabajadores quedan todos tendidos. Claro. Y entonces Luis Caputo, cuando dice que está perjudicando a su primo, miente, porque lo único que hace es perjudicar a los trabajadores y a las trabajadoras que van a quedar en la calle. Victoria, buenos días. ¿Cómo estás? Lorena te habla. Buenos días, Lorena. Bien, ¿cómo estás? Ante este panorama, y algo que, más allá de que se mienta o no se mienta, la campaña de Milei fue la motosierra, digo, todos lo sabíamos, hablaba de ¿Qué le pasó a la población de Tierra del Fuego para enojarse tanto con la política, para terminar votando a Milei,
que más allá de alguna mentira, en realidad en campaña casi dijo que ajustaba todo, de hecho, empleados públicos, o sea, en ese sentido. ¿Hay alguna autocrítica de decir qué pasó que no pudimos convencer a la gente que lo que se venía era esto? Yo creo que autocríticas hay permanentemente y tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? A Tierra del Fuego le pasó lo mismo que al país. Sí. Digo, el peronismo perdió incluso gobernaciones. Nosotros en Tierra del Fuego mantuvimos, la elección local fue separada de la nacional y nosotros ganamos en los 3 municipios, ¿no? Y incluso el peronismo perdió provincias estratégicas, San Juan, provincias que tiene Santa Cruz, o sea, provincias donde hay una historia fuerte, ¿no? Entonces pasó lo mismo que a nivel nacional. A mí, si me preguntás qué es lo que está sucediendo, yo creo que los tipos han sido muy eficaces en construir el concepto de la casta y que nosotros representamos la casta. Entonces, para el trabajador privado, nosotros que vivimos del Estado y que tenemos muchos asesores, por ejemplo, somos casta y no hemos resuelto los problemas estructurales que tienen los trabajadores desde el 2015 en adelante, en Tierra del Fuego en particular, porque el salario de un trabajador, ya, cuando Cristina se da al gobierno, deja 15.000 personas empleadas en la fábrica. Hoy estamos hablando de 8.000. Claro. No hemos recuperado en 10 años la capacidad productiva, la capacidad ociosa que tiene. Ese dato es re importante, porque estamos hablando de 8.000, pero en realidad ya se perdieron 7.000. Directos, Sí, directos. Claro. Todo eso lo tenés que multiplicar por los indirectos. Claro. El salario promedio de un trabajador metalúrgico en Tierra del Fuego en dólares en el 2014-2015, el último aumento de Cristina, fue de $1.800 con antigüedad. Sí. Hoy un trabajador con antigüedad en la fábrica está cobrando $800. Claro. $900 como mucho. Sí. Bueno, entonces, pero es ese mismo trabajador que perdió $1.000 que no la ve. Es curioso. Yo creo que claro, pero lo que pasa es que en el medio pasó un gobierno en el que nosotros fuimos parte. Bueno, está bien. Claro. Y durante ese gobierno, detalle, digo, en Tierra del Fuego, la fórmula de Alberto Cristina arrasó. Claro. Pero no pudimos resolver lo estructural. O sea, prometimos en campaña que le íbamos a llenar la heladera a la gente no podía comprar 2 paquetes de fideos. Claro. No resolvimos lo estructural de los trabajadores. Y cuando el peronismo decepciona, el golpe es muy fuerte para la gente, porque el peronismo se espera que pueda reparar esa situación a favor de los que menos tienen. La decepción fue muy grande con nosotros, y lo sigue siendo. Digo con nosotros por ser peronista, ¿no? No porque me haya tocado ser parte de las decisiones del gobierno de Alberto, digo. Pero sí me hago cargo de lo que el espacio pudo o no pudo hacer. Que en este caso no se pudo revertir, y la decepción es enorme con nosotros, es enorme, y tienen todo el derecho a estar decepcionados, porque además, después que nosotros terminamos el periodo de Alberto y viene este tipo, se congelaron los salarios en la fábrica. Hace 2 años que los trabajadores tienen congelados los salarios. Claro. ¿Y cuál es la sensación de los trabajadores? Que los sindicatos también lo permiten. Claro. ¿No? Está muy bien. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones para analizar ahí que hacen que estemos en esta situación. Pero yo creo que el principal problema es que ellos han logrado construir que nosotros somos la casta. Claro. Y eso genera mucho rencor, porque decir, loco, me decepcionaste, viniste, y encima estás en la política y vas a estar llena de plata, yo tengo 800 lucas al mes, porque encima de eso, a los trabajadores de la fábrica los contratan con 800.000 pesos al mes, que en Tierra del Fuego, un alquiler te sale 1.500.000. Un alquiler te sale 1.500.000. Sí, sé que Tierra del Fuego es carísimo para vivir. Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros estamos como a la defensiva con eso, permanentemente estamos en la defensiva. Mira, Toto Caputo, Luis Toto Caputo, que su primo es Nicky Caputo, que es el dueño de una empresa más grande de acá, que más ganó en los últimos 2 décadas, incrementó su patrimonio en un año en 2.045%. Claro. Tiene cuentas en la isla de Man, que es un paraíso fiscal, tiene cuentas en Estados Unidos. Parece que invierte en todos lados, menos en la economía que él mismo maneja. Digo, y yo alquilo una casa y tengo un vehículo y la casta soy yo. Claro. Hay algo que nosotros no estamos pudiendo
evidenciar qué son estos tipos que vienen cada tanto a hacer negocios en la Argentina, manejar la economía, destruir el aparato productivo, porque ellos apuestan a la timba financiera, destruyen el aparato productivo, dejan gente en la calle y ellos incrementan su patrimonio al 1000%. Claro. Sí, el problema es que, bueno, perversos. Por lo que vos contabas del gobierno de Alberto Fernández, esos trabajadores se decepcionan del peronismo, ahora se van a decepcionar de la Libertad Avanza cuando queden en la calle, y bueno, el problema es la despolitización también, ¿no? ¿Y por qué no está votando nadie en las elecciones? ¿Y por qué? Claro. Sí. Claro. El 55% del padrón votó en la capital federal. Sí. Tenemos un problema serio, Sí. un problema muy grande, Sí. democrático, político, de debate, de ideas. Han cambiado los tiempos, han cambiado las aspiraciones personales, y el peronismo a veces no ha tenido la capacidad de interpelar, o de interpretar esos cambios, y generalmente planteamos exactamente los mismos debates, y yo creo que hay que adaptarnos, ¿no? O sea, la doctrina es muy amplia y tenemos que adaptarla a las nuevas demandas. Y esto de no pelearnos a veces, ¿no? Yo creo que el error de Alberto fue que no eligió con quién pelearse. Claro. Y cuando vos tenés que discutir a favor de los trabajadores, con alguien te tenés que pelear. Con los poderosos te tenés que pelear. Sí. Este tipo Milei elige pelearse con los pobres y con los trabajadores. Sí. Pero Aunque nosotros en la supuestamente última se pelea con la experiencia- casta. Pero son ellos la casta. Sí, claro. Y termina peleándose con los jubilados, termina peleándose con los trabajadores industriales, termina peleándose con el excluido, con el pobre, para poder seguir aumentando sus riquezas. El problema es que Alberto no se peleó con nadie. Victoria Boto, legisladora provincial, te agradecemos. Primero el informe desde Tierra del Fuego Tremendo. para saber cómo están pasando las cosas, y segundo tu sinceridad, tu autocrítica y las ganas de que las cosas mejoren. Así que muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias por la oportunidad, porque sé que en Capital Federal hay mucho prejuicio con cómo se produce la Tierra del Fuego, pero la verdad es que acá tenemos altos estándares de producción, pero además todos los que decidimos vivir acá en Ushuaia, los que somos fueguinos, Sí. somos conscientes de que hacemos patria todos los días. Sí. Que también, déjame meter un último comentario, Sí, esto no obvio. es casual, lo pidió el Fondo Monetario Internacional en un contexto en el que Javier Milei quiere meter una base norteamericana en Ushuaia. Sí, sí, no es un dato menor, lo hemos Entonces, comentado hay los otros días un también, es contexto verdad. geopolítico muy grave, Claro. por eso nosotros hablamos de que esto implica perder soberanía. Sí, bueno, algunos dicen que quieren vaciar la provincia. ¿Coincidís Sí, con eso? sí. Para Sí, yo creo que entregarla a Estados Unidos. Yo creo que sí, que están apuntando a que los trabajadores de la fábrica que pierdan sus empleos se vuelvan a sus provincias de origen. Recordemos Claro. que los metalúrgicos son en un porcentaje elevado provenientes de provincias del norte como Tucumán, Chaco, Corrientes, Sí. y creo que apuntan a eso, a que la gente pueda volverse a sus provincias de origen, que a poco vayamos a una estrategia de despoblamiento de la zona. Tenemos las Malvinas todavía usurpadas, ellos permanentemente le hacen concesiones al usurpador. Ahora pretenden traer a Estados Unidos, que también es miembro de la OTAN, Sí. a Ushuaia una base integrada, Sí. y están mirando, obviamente, todos los grupos económicos con mucha ambición el ingreso a la Antártida, Sí, que es la bueno, primera ayer- reserva de agua mundial. Ayer se veía en AmCham, digamos, ¿no? Donde fueron a rendirle pleitesía a los empresarios norteamericanos. Exacto. Victoria Boto, muchas gracias por este contacto. con Muchísimas Pasos gracias Perdidos. a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Busca en tu radio en el 102.1 FM